Así que estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta noche. Y el tema que vamos a hablar es un tema muy necesario, relevante, acerca del discipulado. Y tiene que ver con entender que el discipulado no es algo únicamente para visualizarlo como un ministerio, como regularmente lo asumimos en la iglesia. Hay el ministerio de evangelismo, existe el ministerio de discipulado. Estamos hablando de cómo desarrollar un movimiento que su finalidad o su propósito sea un movimiento catalizador, y vamos a explicar cada una de estas palabras, un movimiento que sea a su vez saludable y un movimiento que sea formador o multiplicador de discípulos. Así queremos ver el discipulado. Yo, con la ayuda de mi amigo Exxon Barbosa de Brasil, hemos tratado de poner esto en portugués, la presentación. Yo la voy a ir leyendo en español, pero ustedes la tendrán en su pantalla en portugués. Espero que Exxon haya hecho un buen trabajo, ¿no? Quiero que leamos un pasaje de la Escritura en Hechos, capítulo 26, verso 19. Ese verso en particular es el apóstol Pablo testificando ante un rey llamado Agripa, del linaje de los Agripa, y diciéndole estas sencillas palabras, estas sencillas frases. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Y por qué escogí este pasaje bíblico y esta frase dentro del testimonio de Pablo Agripa como fundamento de nuestra charla esta noche? Porque lo que Pablo está testificando en su testimonio, donde él describe su llamado, su vida, su llamado, donde él describe su encuentro con Jesús y lo que después Dios lo permitió hacer, es el resultado de su obediencia a una visión que no es la visión de un hombre, que no es la visión de una iglesia, que no es la visión de una denominación, que es la visión del cielo, es la visión de Dios. Es una visión que está por encima de cualquier organización, ministerio, iglesia. Es una visión celestial. Pero muchas veces también esa ha sido parte de la problemática, en que de la forma en que tal grupo o tal organización ha entendido el discipulado, es como nosotros hemos creído que es. Cuando la visión celestial seguramente es mucho más amplia, porque ninguno pudiera tener certeza de decir o concluir que esta es la mejor manera o la única manera. Sin embargo, yo voy a tratar de caminar sobre algunas definiciones para ayudar a que el Espíritu Santo pueda impactar nuestras vidas y producir una expansión de nuestra visión acerca de cómo formar estos movimientos. El desafío hoy en día es cómo trasladamos esta visión celestial a nuestro día a día. No solamente como un estilo de vida, sino como un estilo de vida que produzca multiplicación espiritual. Es por eso que la multiplicación espiritual se convierte en el objetivo principal de la Gran Comisión. Allí es donde podemos entender que discipular es invertir intencionalmente en la vida de las personas con las que nos relacionamos para transmitirles vida y llevarlos a una experiencia transformadora con Jesús. Al hacer discípulos, necesitamos ver que es más allá de solo compartir el evangelio, usando alguna estrategia o alguna herramienta o algún versículo para evangelizar. Es convertir a las personas en miembros de una iglesia. Eso tampoco es. Es mucho más que eso. Tampoco es que alguien se convierta en integrante de nuestro movimiento o ministerio. Tampoco es eso. Es mucho más que eso. Es invertir en que estas personas sean transformadas a través de esa vida que podamos transmitirle, que no es nuestra vida,
es la vida de Jesús. Tal vez una de las mayores equivocaciones que hemos cometido en el cuerpo de Cristo es la inversión en producir miembros de iglesias o movimientos y no en la formación de discípulos que se multiplican e influencian su contexto cultural. Entonces, decía que posiblemente una de las mayores equivocaciones que hemos cometido como cuerpo de Cristo es que hemos invertido en producir miembros de iglesias o de movimientos, pero no discípulos que se multiplican y que influencian su contexto cultural. Hace varios meses atrás, aquí en mi ciudad, un pastor me conectó con un líder. Este líder trabaja en el Ministerio de Deportes del país, en el área de mi provincia, de mi región. Y fui a hablar con él y compartí la visión de cómo alcanzar a los deportistas con el Evangelio, cómo hacer un movimiento de discipulado entre los deportistas. Y hablé del Ministerio de Cruz de Atletas en Acción. Y él me dijo, wow, pastor, nunca había escuchado algo así. Yo puedo organizar una reunión con mi jefe, con la autoridad del ministerio en esta región, para que usted le hable y pueda abrir las puertas. Efectivamente, unos días después, él coordinó una cita, tuvimos la reunión con el funcionario del gobierno, abrieron las puertas para el trabajo con los deportistas en la región, pero yo cuando salí de la reunión me preguntaba, ¿por qué yo que no soy el pastor tuve que compartir esa visión con él y su pastor no le compartió esa visión a él? Posiblemente es parte de lo que estoy compartiendo. Su pastor lo tiene enfocado a desarrollar un ministerio dentro de la iglesia, pero no lo están formando para poder impactar el lugar donde él se encuentra, con una simple conversación y con una visión que inspira hacia la multiplicación espiritual. Este discípulo puede comprender la visión y entender que en el lugar donde se encuentra hay una oportunidad para producir un gran impacto. Es por eso que el discipulado de discípulos multiplicadores es la herramienta más poderosa para transformar vidas y cumplir la misión. Ojo, no estamos hablando de discipular creyentes o nuevos creyentes. Estamos hablando de discipular discípulos que se multiplican en más discípulos. La multiplicación es la clave para comprender desde esta perspectiva el discipulado. Es necesario que podamos tener en consideración algunas definiciones importantes. La primera definición importante es movimiento. ¿Qué es un movimiento? Y permítame compartir la definición que Cruz tiene sobre movimiento. Un movimiento espiritual es Dios trabajando a través de una comunidad de discípulos multiplicadores, centrados en Cristo, que se movilizan activamente hacia el cumplimiento de la gran comisión entre las audiencias objetivas. Cuando hablamos de audiencias objetivas, estamos hablando de los dominios de la sociedad. Los pastores estamos en la iglesia. Los misioneros estamos en la comunidad. Pero son los discípulos que están en todas partes. Algunos están en la educación,
otros están en el liderazgo del comercio o las finanzas, otros están en los medios de comunicación, otros están en el deporte, en las leyes, en el gobierno, otros están en el entretenimiento, otros están en diferentes facetas de la vida. Y necesitamos que ellos puedan comprender que allí donde están hay la oportunidad de construir un movimiento. Un buen ejemplo bíblico es lo que hizo Jesús en el estanque de Betesda. Dice la Biblia que cada cierto tiempo un ángel del cielo descendía para mover las aguas, y el primero que entrara a las aguas sería sanado. ¿Usted se imagina cuántas personas habían allí? ¿Cuántas veces el ángel tenía que descender? Mas Jesús no movió las aguas, porque ese movimiento de las aguas era un movimiento en un sitio estancado, con un agua que estaba en una piscina. Seguramente cambiaban de agua, pero estaba en un sitio. Mientras que Jesús era el movimiento en sí mismo, llevando sanidad a todas partes. Muchas veces nuestras iglesias o ministerios o discipulados se han convertido en un estanque de Betesda, y necesitamos que se conviertan en un movimiento. ¿Cuáles son los elementos críticos para la formación de movimientos espirituales? Número 1, conectar a las personas con Jesús. Esto es un ministerio. Número 2, discipulado que transforma vidas. Número 3, líderes multiplicadores de movimiento. Las primeras dos acciones las hace todo ministerio, toda iglesia. Conectamos a las personas con Jesús, el evangelismo, y le damos el discipulado básico, el discipulado inicial. Pero muchas veces no damos el siguiente paso, y es discipular para formar líderes. Y no cualquier líder, sino un líder multiplicador. Cuando damos el paso de formar líderes del movimiento, entonces estamos cambiando de ministerio a movimiento. El elemento consecuente es comunidades misionales, pequeños grupos de discípulos que se multiplican en otros, el nacimiento de nuevas iglesias. Esa es la descripción del libro de los Hechos. Esa es la visión celestial de la cual Pablo le habló a Agripa. Finalmente, eso debe generar recursos locales, recursos humanos, recursos económicos, recursos en herramientas, en materiales, procesos, estrategias que van a surgir del propio movimiento, como surgieron del movimiento que Jesús formó. Estos tres elementos, líderes multiplicadores, comunidades misionales y generación de recursos locales, convierten a nuestro ministerio en un movimiento. Mientras nosotros no estemos dando el siguiente paso para que nuestros discípulos sean los que lideren el movimiento, entonces tenemos un ministerio. Si nosotros no estamos animando a nuestros discípulos a que formen comunidades de discípulos en donde se encuentran, entonces no tenemos movimiento, tenemos un ministerio.
Si no se está produciendo recurso local, producto de ese discipulado, de ese movimiento de Dios, entonces no tenemos un movimiento, tenemos un ministerio. ¿Estamos creciendo? Sí, pero no es la visión celestial. La visión celestial es mucho más amplia, es mucho más agresiva, si se pudiera usar esa palabra. Es de mucho más impacto, es de un crecimiento más acelerado. Y es por eso que el título de la conferencia decía movimientos catalíticos. ¿Qué es catalítico? Catalítico es un acelerador. La estrategia catalítica no es algo nuevo. De hecho, esta toma algunos de los mismos principios que Pablo y Bernabé aplicaron cuando plantaban iglesias y fundaron movimientos en el Asia Menor. Aunque ellos fueron catalizadores de nuevos movimientos, estos hombres nunca lideraron esos movimientos. A medida que proclamaban el mensaje del Evangelio, Dios los guiaba a algunas personas clave quienes formaban su núcleo de una nueva iglesia. Luego ellos las visitaban para fortalecerlas, para organizarlas o establecerlas. Y en Hechos 15 podemos ver que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas porque los apóstoles estaban desarrollando y sirviendo a la distancia, sin crear dependencia a múltiples movimientos en muchas localidades. Es por eso que Pablo incluso realizó un ministerio a la distancia muy efectivo en el desarrollo de líderes y de movimientos desde la cárcel. Un ejemplo muy claro de esto es la iglesia en Colosas. Ustedes, más que yo, saben que Pablo nunca visitó Colosas. Pablo no plantó esa iglesia. Fueron sus discípulos. Uno de ellos, Epafras, quien lo visita en la cárcel y quien era parte de su cuerpo ministerial, era uno de los líderes de esta iglesia. Pablo no fue nunca a esa ciudad porque él era un catalizador, alguien que ayudaba a acelerar, no a controlar. Una de las dificultades que hemos enfrentado es que los líderes del movimiento quieren controlar, pero esa no es la visión celestial. Jesús nunca controló. Sus discípulos le dijeron, Señor, allí hay otros que echan fuera demonios. Allí hay otros que están sanando a los enfermos. Deténlos. Y Jesús le dijo, ¿por qué? Si no es contra mí, es conmigo. Así que déjenlo. Juan el Bautista también expresó lo mismo cuando sus discípulos le hablaron del movimiento de Jesús. Y él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Cuando hablamos de movimientos catalíticos, estamos hablando de movimientos con líderes que no controlan, con líderes que invierten vida, que desarrollan a otros para acelerar el movimiento, para que el movimiento se expanda, para que el movimiento crezca, no para controlar.
Eso pudiera parecer desordenado, pero entonces el libro de los Hechos es muy desordenado. Eso pudiera parecer anárquico, pero entonces el mover de Dios es así. Mas, sin embargo, no es desordenado ni es anárquico. Es un movimiento dirigido por el Espíritu. Y como dice el Evangelio, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Debemos preguntarnos también, cuando hablamos de saludable, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de corazón. Estamos hablando de relaciones sanas. Uno de los grandes problemas que enfrentamos en la iglesia es que entre muchos pastores no se saludan. Entre muchos líderes hay conflictos. Qué bueno que aquí hay líderes de diferentes denominaciones. Pero en muchos lugares eso no es posible. Yo sirvo en una iglesia bautista en mi país. Soy pastor bautista. Y a veces entre los mismos bautistas no estamos unidos. Hablo de Ecuador. En Brasil quizás es diferente. Pero es parte de la realidad. Entonces, si nosotros no tenemos un corazón y relaciones saludables como líderes del movimiento, ¿qué vamos a dar a otros? ¿Cómo van a crecer otros? Yo siempre comparto que en el Evangelio varias veces se usa la palabra discípulos para referirse a discípulos que no eran los discípulos de Jesús. Se habla de los discípulos de Moisés. Y esta es una interpretación muy subjetiva a mí, perdónenme. Pero yo pienso, si eran discípulos de Moisés, ¿cómo serían? ¿Serían mansos y humildes como Moisés? ¿O estarían golpeando 2 veces la roca como Moisés lo hizo? ¿Serían pastores como Moisés? ¿O al decirles discípulos de Moisés, les están diciendo ustedes son discípulos de la ley? Entonces son legalistas. Y creo que hay muchos discípulos legalistas. También se dice que estaban los discípulos de los fariseos. Y me pregunto, vuelvo a repetir, es una interpretación muy personal, perdónenme. Pero si los fariseos eran hipócritas, ¿cómo serían sus discípulos? Si el discipulado es transmitir vida. Si los fariseos eran una vida de apariencia externa, ¿cómo serían sus discípulos? ¿Y sabe qué concluyo? Que en las iglesias también tenemos muchos fariseos o discípulos de los fariseos. Pero ¿cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos están siendo llenos de Él? ¿Cuántos están siendo moldeados a la imagen de Jesús? Es allí que necesitamos construir un movimiento desde la vida de Jesús. Y debemos preguntarnos, ¿qué hizo Jesús para desarrollar, depender, multiplicar un movimiento? ¿Qué ajustes hizo para alcanzar una estructura para levantar, para enviar líderes y mantener un movimiento en crecimiento? Y déjenme decirle algunas cosas importantes. Lo primero que Jesús hizo, y voy a parar mi diapositiva aquí, es prepararse.
Jesús se preparó toda su vida para el ministerio que iba a desarrollar. ¿Cuánto nos hemos preparado nosotros? ¿Cuánto nos hemos dispuesto a ser transformados por Jesús? Y quiero compartir una historia personal de mi experiencia de transformación para poder pasar de ministerio a movimiento. Llevo sirviendo al Señor más de 25 años, más de 22 años, perdón. Y siempre he estado sirviendo en el ministerio. He visto personas convertirse a Cristo. He visto personas iniciar su discipulado, crecer en la iglesia, en la fe. Pero pocas veces vi líderes de movimientos que se multipliquen en otros. En el año 2014 empecé a sentir una insatisfacción del ministerio que realizaba. Era pastor en una iglesia bautista de mucha influencia en mi ciudad, en un crecimiento muy hermoso. Mi título era el siguiente: Jorge Sánchez, pastor de evangelismo, discipulado y ministerios en la iglesia. Un título muy largo, muy grande. Teníamos grupos en casas, teníamos ministerios en acción, teníamos una iglesia creciendo constantemente, pero yo sentía un vacío en mi corazón. En aquellos días las mujeres de mi iglesia organizaron un congreso e invitaron a una misionera de Cru en Estados Unidos a venir a compartir. Al final de ese congreso yo le compartí mis sentimientos, mis emociones espirituales de vacío. Y ella me dijo: mi esposo está iniciando un discipulado de pastores en Miami. Quizás él pueda ayudar. Queridos hermanos, era la primera vez que yo escuchaba que los pastores se discipulaban. Era la primera vez que yo escuchaba que un pastor tenía que ser discípulo. ¡Wow! Llamé a mi amigo, a mi compañero, y nos reunimos unos días después. En Skype, no existía Zoom. Y me dijo: tengo 3 preguntas para hacer. La tercera pregunta te la haré siempre, cada vez que nos reunamos. Ok, dije yo. La primera pregunta. Jorge me dijo: ¿cuántas personas tú has evangelizado en el último mes? Mm, Ninguna. Eh, es normal, es posible. Jorge, ¿cuántas personas has evangelizado en los últimos 3 meses? Mm, bueno, tuvimos un congreso, un retiro espiritual, Cru me envió a una capacitación en otro país, tuvimos actividades en la iglesia, a ninguno. Mm, Dime algo, ¿cuántos has evangelizado en los últimos 6 meses?
Cuando él me preguntó esto por tercera vez, la misma pregunta, yo me quebranté, porque estaba entendiendo. Sentí que me dio un golpe y me tiró al suelo. No sé cómo sea en Brasil, pero en Ecuador decimos que si alguien en una pelea cae al suelo, no hay que golpearlo en el suelo, hay que dejarlo levantar. No sé si en Brasil sea así. Son políticas callejeras. Eh, pero este amigo me pegó en el suelo. Muy gringo él. Me aplastó. Y me dijo, no te pregunto cuántos has evangelizado en el último año, porque seguramente la respuesta es la misma. Yo reaccioné. ¿Qué puedo hacer? Y él me dijo, vamos a la segunda pregunta. ¿A cuántos estás discipulando? Ah. Hay 100 líderes en la iglesia a mi cargo. Y me dice, sí, yo te entiendo, porque tú eres el pastor de evangelismo, discipulado y ministerios. Todos los líderes están bajo tu responsabilidad, pero no te estoy hablando de eso. Y escuché por primera vez un segundo concepto importante. Me dijo, ¿con cuántos de ellos estás caminando? ¿Con cuántos de ellos estás creciendo en Jesús? ¿A cuántos de ellos le estás transmitiendo la vida de Jesús que está en ti? ¿Con cuántos de ellos estás llorando y riendo? ¿Con cuántos de ellos estás ensuciándote? ¿Con cuántos de ellos estás avanzando? Y yo empecé a llorar y le dije con ninguno. Y él me volvió a pegar en el suelo y me dijo, ¿pero cómo? Si tú eres el pastor de evangelismo, discipulado y ministerio de la iglesia. Mi título no servía para nada. Me había convertido en pastor, pero había perdido el privilegio más grande, ser discípulo de Jesús. Así que reaccioné nuevamente y le dije, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Dónde hay un congreso de esto? ¿Dónde hay una cumbre de discipuladores? ¿Dónde hay un seminario, un entrenamiento? ¿Dónde hay un retiro? Y él me dijo, esto no es de congresos, ni de cumbres, ni de entrenamiento. Y les digo esto porque la cumbre de discipuladores no es para esto que les estoy hablando, es para acelerar el movimiento. Él me dijo, necesitas una sola cosa, Jorge. ¿Cuál? Le pregunté. Es muy sencillo. Necesitas volverte a Jesús. Literalmente me dijo, necesitas arrepentirte y volverte a convertir a Dios. Rápidamente me dijo, vamos a la tercera pregunta que te haré todas las semanas que nos veamos. Cuéntame, ¿qué te ha hablado Jesús en estos días?
Nada, nada. Él me dijo, yo te voy a hablar lo que Jesús me ha hablado en estos días. Y empezó a contarme. Leí en el Evangelio y Jesús me habló de esta forma y Dios me habló de esta otra forma en su palabra. Y yo ahí desperté a una realidad. Predicaba todas las semanas. Escribía sermones. Es decir, que abría la Biblia para eso. Escribía los estudios bíblicos de los grupos en casa todas las semanas. Abría la Biblia para eso. Escribía conferencias como esta y hablaba muchas veces durante la semana. Y abría la Biblia para eso. Pero no la estaba abriendo para que Dios me hablara a mí, sino para que Dios le hablara a otros. Y eso no es discipulado. Así que pasaron 15 días, nos volvimos a reunir y me hizo la misma pregunta. Y yo no tenía respuesta. 15 días más y lo mismo. 15 días más y lo mismo. 15 días más y lo mismo. Habían pasado casi 3 meses. La noche antes de encontrarme con él, nuevamente, me senté en mi mesa, abrí mi Biblia y le dije llorando al Señor, háblame por favor, porque mañana Él me va a preguntar. Y no pasó nada tampoco, no escuché la voz de Dios. Unos días después me levanté de madrugada y entendí que era el Señor. Me fui a la sala de mi casa, me arrodillé en un mueble donde me sentaba a leer y le dije al Señor lo siguiente, está bien, ya no quiero pelear más. Entendí, perdóname, quiero ser un discípulo de una manera que no puedo explicar. Cuando al día siguiente abrí la Biblia, las palabras saltaban y era como escucharlo audiblemente, aunque no sucedía eso. Y eso no ha parado hasta ahora. Esperaba mi próxima reunión para ahora sí decirle a mi amigo todo lo que Jesús me había dicho. Sin darme cuenta, en los próximos meses empecé a evangelizar. Y él me dijo, ¿por qué no unes a tus discípulos y formas un grupo? Y formé un grupo. A las pocas semanas, las esposas de estos hombres venían donde mí y me decían, pastor, gracias. Y yo, ¿y por qué me agradecen? El mensaje de la semana pasada estuvo bueno. No, me dice, no sé qué hacen los días lunes en la noche cuando se reúne mi esposo con usted, pero mi esposo es otro. Mi esposo ha cambiado. Gracias, pastor. Ah, caramba. Quiero aclarar que no estoy diciendo que el mensaje del domingo no sea importante y que todo lo que hacemos no sea importante, pero cuando empecé a caminar de cerca con la gente y a compartir lo que de Jesús yo estaba recibiendo, entonces había más cambio que cuando solo venían a la iglesia y les predicaba. Ellas se reunieron y me pidieron que mi esposa las disipule y empezamos un movimiento en la iglesia. La historia es buena, pero tiene un momento triste.
Un año después de haber iniciado ese movimiento, Dios permitió que el enemigo se infiltrara y dividieron la iglesia. Unos hermanos se dedicaron a llamar a cada familia de la iglesia. Los pastores aquí entienden de esas cosas, si es que les ha pasado. Eran los mejores pastores que yo he conocido porque llamaban a todo mundo, visitaban a todo mundo. Yo no puedo llamar a todos y visitar a todos. Pero cuando llamaban a algunos a los que estaban en discipulado, esas personas respondían: no me interesa escuchar. Yo sigo a Jesús. Y si el pastor o los líderes están haciendo algo mal, ellos darán cuenta. Yo quiero hacer discípulos. Simplemente eso. Gracias. ¡Pac! Cerraban la llama. Pero cuando llamaban a los que no estaban en discipulado y les empezaban a hablar, estos hermanos decían: en serio, no te puedo creer. Yo sí lo había sospechado. Y caían en las garras del enemigo, en las garras de la murmuración. Mire qué diferencia hace también el discipulado. Con esto quiero decirles, hermanos, que solo discípulos hacen discípulos. Solo discípulos plantan iglesias, no pastores, no misioneros. Si es que no dejamos de ser discípulos. Porque podemos ser grandes pastores, grandes misioneros, grandes líderes, pero no estar en nada delante de Dios. Dios nos ha llamado a ser catalizadores de un movimiento de discipulado que forma líderes que hacen más discípulos y que producen un impacto en su mundo. Eso es lo que tengo para compartir con ustedes en esta noche. Movimientos catalíticos, movimientos de discipulado saludable. Para eso yo necesité convertirme otra vez a Jesús. Quizás alguno de nosotros hoy tenga que hacerlo también. Pero no se preocupen, no voy a hacer ninguna oración de fe. Pero usted conoce mejor que nadie cómo está.